O sea, para nosotros entender realmente las potenciales repercusiones de la inteligencia artificial en nuestra calidad de vida, en nuestra salud mental, primero deberíamos haber como que estado claros acerca del impacto, por ejemplo, de las redes sociales, la exposición a las pantallas, de las adicciones digitales en general. Y, pero justamente como va todo tan rápido, o sea, si acaso hemos tenido media generación para aprender a adaptarnos y respetar, valorar seriamente las repercusiones de esas tecnologías, de esos avances. Hoy en día estamos viendo que cada vez más escuelas o centros educativos están prohibiendo el, el ingreso, no solo el uso en el salón de clases, sino el ingreso de teléfonos a los planteles educativos. Yo recuerdo que hace como 12 años se vendía como una maravilla que los estudiantes en Japón ya estaban usando tablets, estaban usando iPads y que eso que potenciaba el aprendizaje y otros tales beneficios que uno no se niega que sí puedan servir eh, o seguir existiendo, pero que obviamente muchas veces es la conciencia con la que empezamos a usarlo la que nos hace también caer en ese uso pero negativo de esas tecnologías. Entonces ahora la inteligencia artificial, yo lo veo que es como una especie de carrera, una evolución, un aceleramiento progresivo, ¿sí? Todo va como cada vez más rápido, el flujo de información va como que cada vez más rápido y tú te puedes aprender a montar en ese avión o en ese vehículo de altísima velocidad, pero es como que se va volviendo como adictivo y cada vez tienes que ir más rápido y sin capacidad, sin oportunidad a veces de detenerte, ¿sí? Entonces, es importante también ver las cosas de esa manera y que hay que saber poder al menos moderadamente salirnos de eso, encontrar nuestro centro y poder entonces después ya volver con una mayor integridad. ¿Ok? Porque justamente la inteligencia artificial y las tecnologías modernas hacen como si nosotros pudiésemos ir a una velocidad inimaginable hace poco tiempo y en el día a día, ¿sí? Para solventar nuestras cosas, pero eso a la vez nos descuida de muchos otros aspectos de nuestra vida. Entonces también yo quiero aprovechar esta clase para ver qué es todo eso que quizás estamos descuidando, que no estamos valorando en nuestra vida, en nuestra potencialidad, que nos ayuda no solo a escapar o a ver que la inteligencia artificial no es quizás un fin o que nos va a robar nuestros puestos de trabajo o cosas afines, sino que en realidad si esa ayuda allí te abre campo para explorar y explotar nuevas facultades de tu ser, ¿sí? Eh, entonces ya he explicado que soy certificado en Kundalini Yoga, psicólogo hace 15 años casi, en estudios en yoga medicinal o terapéutico, más de 5 años de experiencia en psicoterapia y también mucho más en prácticas meditativas y justamente también con corrientes psicoterapéuticas que hoy en día están como agarrando más fuerza, no solo porque es algo que la inteligencia artificial no puede hacer, sino porque es buena parte de lo que realmente se está necesitando hoy en día. ¿Ok? Entonces, pero más adelante hablaré de eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia? Eso lo pueden ir respondiendo en el chat. Voy a aprovechar de recordar que hay pausas o inicios de capítulos a lo largo de la clase en los que pues yo doy esa pausa para responder preguntas, inquietudes, leer comentarios y pueden irlo escribiendo en el chat o cuando sean esas pausas pues levantan la mano y se le va dando el permiso de palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la inteligencia? Esencialmente es capacidad de resolver problemas aplicando efectivamente la creatividad y los recursos, las ideas que tengas. ¿Sí? Eso es realmente la inteligencia. Ahorita vamos a ver algunos sesgos acerca de lo que supuestamente es la inteligencia y que es importante aclarar. Y ahí, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, no hace falta explicar
qué significa artificial, creo, pero lo principal es que una tecnología diseñada para cumplir tareas y ayudar en la resolución de problemas. ¿Ok? Justamente esa capacidad de resolver problemas cedemos parte de ese trabajo, lo que vamos a pronto a ver en términos de carga cognitiva a estas tecnologías que obviamente tienen un Big Data, tienen todo un respaldo de procesamiento de información muy, muy voluminoso, bastante amplio para responder a todas estas preguntas y ayudarnos en lo que le solicitamos. Eh, y entonces, pues esa es su función principal. ¿En qué se nos parece y qué no? Es importante aclarar que la inteligencia artificial no está para desplazarnos. Eres mucho más si de verdad es como una tontería, aunque por ahora pueda verse desafiante y puede que lo vaya a ser, pero que en realidad eres mucho más, pero deja abrirte a una nueva dimensión de tu potencial. Para mí, mi lectura, quizás luego ahondo un poco más en esto, es que el ser humano está llegando a la cumbre de toda una era civilizatoria basada en el racionalismo, ¿sí? En la ciencia objetiva, en la matemática, en la lógica, y precisamente la inteligencia artificial es prácticamente el cenit o la cumbre de eso, ¿sí? Nosotros poder proyectar, exteriorizar algo que puede atender esa forma de inteligencia a un nivel que ya seguramente nosotros no somos capaces. Ahora, nosotros somos robots, nosotros somos lo mismo que una inteligencia artificial, solo que un cuerpo prestado. No, nosotros somos mucho más que eso. Entonces es importante abrir la mente, flexibilizarnos a todas esas otras dimensiones de nuestro potencial. El problema es que a veces abrirnos a esto, confrontar estas limitaciones invisibles o que no sabemos que tenemos puede ser o doloroso o difícil o confrontar al ego, eh, pero al final es una victoria no solo para sentir que valgas al lado de la inteligencia artificial, sino para tu bienestar, para tu autoconocimiento, para tu amor propio. Y eso quiero abordarlo hoy. La inteligencia artificial es amiga de la salud mental. Puede aportar muchos recursos a favor, sí, por supuesto, pero debe ser consciente de sus efectos y no subestimar, y te lo pongo en negrilla no por azar, los riesgos que representa la misma. Y yo resalto este no subestimar porque precisamente muchas personas todavía eh, subestiman o la adicción a las pantallas, a las redes sociales, los efectos que tiene la autoestima, el efecto que tiene el perder tanto tiempo en scrolling, eh, los riesgos de la privacidad, que a cada rato se filtran datos de personas eh, online, o van muchos años mostrando ese tipo de problemas y muchos todavía subestiman los potenciales riesgos, ya sea ahora o más adelante de todo eso. Entonces quizás, precisamente, si no se han visto esos potenciales riesgos, a veces es como difícil, entonces ahora sí ver el de lo que sale ahora, porque una versión avanzada o actualizada de esos potenciales riesgos de esas tecnologías que ya estaban antes. Entonces, ¿qué es lo que más nos hace superiores ante la inteligencia artificial? Esto es algo que quiero bueno, que vayan comentando, que vayan discutiendo en el chat, o si más adelante quieren opinar respecto a eso. Eh, pero entonces ya vamos a empezar. No sé si ahorita mismo tengan alguna pregunta, algún comentario, quizás respondiendo esto. Voy a dar unos segundos. Tomo un poco de agua. Ok. Ricardo, nada de hecho puede llegar a ser mejor que nosotros. Está bien. Sin embargo, aquí yo quiero como aclarar o ayudar a ver esas potencialidades que de verdad nos diferencian, porque hay muchas personas que tienen el miedo, el riesgo o sea, ven como que la inteligencia artificial empieza a ser capaz de abarcar tantas cosas que, bueno, como que dónde quedamos nosotros.
y al parecer una buena parte de de la de los trabajos podrían ser al menos parcialmente abordados por ella. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Entonces, primero aclarar algunos prejuicios acerca de la inteligencia, ¿ok? Porque tenemos una percepción de la misma y quizás algo reduccionista, enfocada en ciertos tipos de inteligencia que, como vemos en esta rueda, de las inteligencias múltiples en realidad son varias. Sin embargo, aquí pueden haber algunas que varios acá ni conozcan o que ni sabían que existían o que ni siquiera las consideran cuando piensan en el término de inteligencia. Entonces, aquí hay algunos prejuicios comunes sobre la inteligencia. Algunos serán más acertados o no. ¿Ok? Número uno, capacidad de resolver problemas. Eso es la básica del concepto de inteligencia. Número dos, saber mucho. Quizá no tanto, ¿verdad? La capacidad de aprender, retener rápido información, eh, recibir excelentes notas en la escuela, alto coeficiente intelectual, capacidad de mantenerse productivo, éxito financiero. Y bueno, si algunas personas se han ido abriendo en la jerga popular a entender que la inteligencia también es esa inteligencia social o política de ser conciliador y lograr acuerdos entre personas. Estos son algunos de los, pues, perdón, de aquellos conceptos que nosotros tenemos de la inteligencia a nivel generalizado, ¿sí? Eh, Porque, por ejemplo, una persona que es muy empática emocionalmente, que es muy sensible, que sabe escuchar al otro, que sabe ponerse en su lugar, eh, casi no lo suelen llamar como inteligente, ¿no? O, por ejemplo, alguien que sea bueno para detectar los momentos actuales para hacer cosas con la naturaleza, sembrar, cosechar, percibir algunos detalles. Eso también es una refinación de los sentidos y la capacidad de la mente de procesarlos. Esa es otra forma de inteligencia. La música, no solo de tener oído, sino, perdón, alguien se escucha hablando y no se escuchó muy claro. Sin embargo, todavía no es tiempo de intervención. ¿Sí? Sí, Eh, ya lo agregué en mudo, Manuel. Puedes ok. proseguir. Ok, entonces es importante ir avanzando hacia lo que realmente es la inteligencia. Perdón. Ajá. La inteligencia involucra o requiere también sensorialidad, es memoria, ¿ok? Es atención, la capacidad de enfocarte en cosas y de canalizar tu capacidad mental para enfocarte en lo importante. Es razonamiento y discernimiento, ver la esencia de las cosas, pensar de una forma sin prejuicios, de forma genuina, considerando tus valores y tus principios, pero a la vez flexible para considerar los de otros. La inteligencia también es la comunicación y desarrollo del lenguaje, no solamente aprender a hablar, sino aprender a cómo comunicarte. Ser atento a lo que dices, cómo lo dices, cómo está la otra persona, si la otra persona qué tan receptiva está a escuchar lo que quieres decir, eh, si en realidad es necesario en ese momento. Esas son otras formas de inteligencia. La intuición, que es una mezcla de, eso lo vimos en las clases pasadas, una mezcla de sensibilidad, una mezcla de sentido del humor, de flexibilidad, de enraizamiento en el presente. También pensamiento abstracto y simbólico metafórico. Esto es importante porque hoy en día que quizás estamos en una capacidad o potenciando un tipo de inteligencia que es muy racionalista, a veces mecanicista, basado en la lógica. Este tipo de pensamientos de, de funcionalidad cognitiva a veces se subestiman, ¿ok? También está el autoconocimiento y la espiritualidad, conocerse a sí mismo, tiene que ver con
con este tipo de inteligencia, que es la inteligencia intrapersonal, ¿ok? Y también está involucrada emoción, vitalidad y supervivencia. Es muy importante, ya la dejé de último porque es de las últimas que me recordé, que la emoción, a pesar que aquí esté de último, es muy importante porque se ha visto que hoy en día, que quizá aumentan eh, los índices de déficit de atención, de hiperactividad, de problemas de memoria. Mucho de eso pasa porque porque los niños están sentados en la escuela, porque no hay una emoción, no hay un incentivo atrás que conecte con tus vísceras, con tu instinto, para prestar atención y dar lo máximo, no solo porque tengas que hacerlo, sino porque algo desde adentro, desde tus vísceras, digamos, te empuja a ello, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Antes, el sistema escolar que conocemos hoy en día era mucho más efectivo porque de verdad tenías que aprender, tenías que buscar, ir a una biblioteca y sin eso muchas cosas no se te iban a dar en la vida. Sin embargo, ahorita, pues las tecnologías de hoy en día ponen mucho más, ponen las cosas mucho más fácil. Entonces, esto ya cambia mucho. Aparte que se suma que el sedentarismo. Ok, entonces, ¿qué hacer allí? ¿Cómo mantenernos motivados? ¿Cómo mantenernos inteligentes? ¿Cómo mantenernos productivos cuando vemos que está eso allí que cubre casi todo lo que quizás nos enseñaron que hay que hacer todos los días? ¿Ok? Entonces, el alcance de la inteligencia artificial. Aquí usé los simbolitos estos para que ustedes puedan ver de una manera visual, sencilla, resumida. Sí, la inteligencia artificial tiene un gran poder para algunas cosas y algunas formas de inteligencia, pero en otras es completamente falla o muy gris. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que tienen las estrellas son lo que se desenvuelve muy bien. Por ejemplo, en la música, hay aplicaciones hoy en día de inteligencia artificial en la música que te compone canciones de una manera rapidísima, muy efectiva, muy creativa. Obviamente algunas cosas no va a igualarse al potencial humano, como cosas de improvisación o de verdad expresar algo con un sentimiento debido, o el mismo hecho de poder tocar instrumentos. Aunque yo sepa, todavía no hay robots que hagan esas cosas, o aún así si lo hacen, no, nunca va a haber esa expresividad. Creo que estudiar instrumentos, pues siempre hay algo ahí del humano que no se puede reemplazar. Ajá, inteligencia visual espacial, obviamente, eso está muy desarrollado hoy en día en- con las tecnologías modernas y las cámaras que te ajustan todo y persiguen muchas cosas y bueno, no me extiendo en eso. También a nivel verbal y lingüístico, muy potente, obviamente por todo lo que puede decir, por todo lo que puede responder, este, y quizá la única excepción a nivel verbal, porque el hecho de que no hablan, no tiene quizás esa parte de la comunicación que se basa en la carne del cuerpo, en la resonancia del cuerpo y que también a veces importa, mm, y algunas cosas de empatía, pero igual también esto es muy fuerte. Y obviamente lo que más se destaca y que sí por eso es que yo digo que es una expresión de la trascendencia del ser humano, de su capacidad de razonamiento y lógica, es la inteligencia lógico-matemática. Pero entonces, por ejemplo, en interpersonal, sí nosotros quizá podemos tener conversaciones muy interesantes en los temas que sean correctos o más apropiados de mantener con un sistema de inteligencia artificial, pero a la vez va a haber muchos aspectos de empatía, de resonancia, de y bueno, implícitos en las relaciones humanas que ni porque te construyen un robot igualito a un ser humano vas a sentir que es igual. Eh, Y estas X son precisamente aquellas debilidades a las que le podemos sacar provecho y que hay mucho que sacarle provecho hoy en día. Que número uno, inteligencia intrapersonal, porque la inteligencia artificial no tiene alma y todo lo que ellos respondan para acerca de autoconocimiento o algunas que incluso hablan como si sintieran cosas, sabemos que eso es inventado y no tienen esa capacidad en lo absoluto. En inteligencia naturalista tampoco, porque no tienen instinto.
y kinestésica, pues tampoco en el sentido de que no tienen nervio vago, no tienen esa intracepción de la que hablé en clase pasada, no pueden decir con certeza que sienten opresión en el pecho o en el cuello, porque cuando tengan ansiedad, porque para empezar ni siquiera tienen un cuerpo, mucho menos para moverse con las facultades con las que nosotros humanos nos podemos mover y usar el cuerpo de distintas maneras y sentir de tantas maneras distintas. ¿Ok? Ajá, ya estoy viendo ahí los comentarios, pero ahorita los respondo. Gracias, Sheila. Ok, entonces es muy importante, como dije en un principio, flexibilizarte y adaptarte. Y esto ya per se es saludable para la mente. ¿Ok? Como les dije, potenciar las inteligencias que te dan ventaja, tanto por lo que no puede abarcar tanto la inteligencia artificial como por lo que sean tus talentos. ¿Sí? Eh, Da así sea unas horas a la semana a explorar actividades, incluso fuentes de ingresos que no se vinculen con la inteligencia artificial o incluso lo digital. A veces hoy en día eso parece lo más difícil porque hasta crees que necesitas las redes sociales para encontrar gente a quien vender o lo que te interesa y dónde comprar cosas, pero justamente en ese esfuerzo, en ese pensar fuera de lo convencional, dentro de lo que está pensando todo el mundo, allí es donde están los frutos. Y es donde sacas los tesoros que tienes para sacar en este nuevo episodio de la historia de la humanidad, en este presente que estás viviendo. Abraza lo orgánico y suelta lo digital. No hay mucho que explicar allí. Explorar en ti mismo para encontrar tesoros más allá del racionalismo, lógica o mecanicismo, lo que ya dije arriba. ¿Ok? Las crisis o se aprovechan o nos frustran. Es tu decisión. Ok, entonces ahora un tiempo, un paréntesis, voy a responder preguntas o dar paso a intervenciones antes de ir a esta etapa. Ya son las 3:30. Ok, las inteligencias, voy a leer lo de Sheila Generali. Las inteligencias múltiples, vimos que lo racional queda escaso. Ok. Temática está. Sí, Sheila, muy bien. Lo que tú comentas aquí es muy cierto y es parte de lo que quiero abordar y precisamente parte de lo que voy a comentar más adelante al final de la clase es acerca de herramientas o corrientes psicoterapéuticas que son más adaptables a lo que ahora está necesitando la humanidad. Quizá antes lo cognitivo-conductual, bueno, y todavía puede servir, por supuesto. Lo cognitivo-conductual, o las terapias muy habladas nada más, podían servir en muchos aspectos muy bien, pero ahora se están necesitando otras cosas, o aclarar algunos puntos en esa interacción terapéutica o en ese desarrollo psicológico, que, que bueno, hay que rescatarlas y cuidarlas. ¿Mm? Sí, exacto. Y precisamente cuando tú interactúas mucho con un teléfono, con juegos, así no uses inteligencia artificial, pero por el funcionamiento de las neuronas de espejo, es como que si tú te vas acostumbrando más a interactuar con pantallas, con dispositivos que con seres humanos, y entonces esos dispositivos no tienen emociones, entonces la inteligencia emocional se apaga. Ok, veo que hay varias personas que levantaron la mano, Ricardo y Show. Usted me dice, René, ¿quién empezar? Sí, podemos dar tiempo a Ricardo, luego Shouk. El doctor Bueno, Ricardo, adelante. yo cedo la palabra show porque Ok, es una dama. Adelante. adelante, Shouk. Te mandé uno. Gracias a todos. Ah, Martínez. buenas tardes a Buenas tardes. todos. Eh, yo tengo que usar la IA cuando es necesario, no primero. Lo termino. Yo, yo tengo que, creo, para mí, yo tengo que creo, y entonces, al final, usar el IA. No, ahora que yo creo
y usar el aire. Gracias. Ok, sí, ya ahorita abordaré ese tema, Show. Muchas gracias. El asunto es ver dónde tú puedes canalizar tu vida para no depender de eso, ¿ok? Y justamente a veces como sabemos que tenemos esa herramienta ahí, siempre va a haber como un umbral de quizás nuestro esfuerzo de buscar alternativas que no vamos a traspasar mientras que sepamos que está esa zona de confort allí, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a hablar más de ese tema. Gracias. Ahora puede contribuir Ricardo o, o hablar. Sé que quiere comentar. Sí, veo que Carlos está, González. así veo Carlos que está González. ocupado, veo que está ocupado por ahora, pero hacemos el paso un momento, Manuel. Ok, entonces continúo. Oh, sí, adelante, doctor Ricardo. No escuchamos, doctor. Sí, tiene el Yo creo micrófono. que lo más, Ajá, perdón, yo creo adelante. que lo más importante de la inteligencia artificial Ujú. es que nos va a llegar a dominar porque conforme se vaya generando y desarrollando, va a crear la narrativa y entonces nosotros nos vamos a convertir en una especie casi en extinción. Ok, Ricardo, eso es parte de lo que quiero abordar. Precisamente algo que vi en algunos grupos que hablan de este tema es que la inteligencia artificial representa como justamente ese culmen de nuestra capacidad racional, lógica, matemática, mecanicista, intelectual. Pero el vernos sometidos a ellas o imaginar, sentir que el outcome o el desenlace de todo esto es quedar sometidas a ellas, es justamente el vernos nosotros sometidos a nuestra autolimitación, a que ese es el tipo de inteligencia que gobierna la vida. Nosotros tenemos facultades para hacer más cosas de distintas maneras, eso es lo que quiero abordar aquí. ¿Ok? Sí, ellos pueden ser perfectos para en muchas labores sustituirnos, pero eso abre ventanas o abre puertas para otras cosas. ¿Ok? Y Acuérdate que también pueden sirven. hacer, acuérdate que ya pueden hacer ellas mismas, podrían generar robots, Sí, sí, sí. que a su vez nos controlen a nosotros y que nos confinen porque pues nosotros tenemos una parte destructiva que ellos racionalmente o intelectualmente no tienen esa problemática porque no son emocionales ni cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro, yo soy muy consciente de eso y como digo, pueden pasar periodos o algunas generaciones que sean muy desafiantes, muy complicado superar todo eso y las amenazas que este tipo de inteligencia puede significar, pero bueno, al final también todos estos desafíos que se ven a veces inmensos, el ser humano es parte de su creatividad, que no es solo por aprendizaje, por deep learning o por big data, sino también espiritual de encontrar las soluciones a estas cosas. Y ahorita quiero también conversar de esas cosas, ¿bien? Ok, Eh, gracias Manuel. ok, muchas gracias. Bueno, ya participaron los que iban a participar, entonces continúo. Entonces, ventajas y desventajas para aplicarlas sabiamente. Recuerden que estos temas, el enfoque de esta clase es la salud mental, ¿ok? Entonces, voy a enfocarme en esa perspectiva. Entonces, ventajas. Quizá aquí justamente las ventajas me salgo un poco de eso. Porque, bueno, obviamente es fácil de usar, accesibilidad inmediata siempre que tengas tecnología e internet a la mano. Agiliza y ahorra tiempo. Asiste en brainstorming, o sea, en la generación de ideas, en ver alternativas. Capaz de dar resultados muy acertados, acorde a la necesidad del usuario. Este, También, obviamente, ahorran recursos, no solo que la app sea barata o gratis, sino que quieres hacer un montón de cosas y ya no tienes que contratar quizá muchas personas porque la inteligencia artificial te lo hace, ¿no? Y que da tiempo libre para invertir en otros esfuerzos o cultivo de otras potencialidades. Claro, está el problema de que muchas personas no están haciendo esto, sino que ese tiempo libre lo usan en TikTok, lo usan en las redes sociales, lo usan en gastar el tiempo de una manera no productiva o no interesante o que no cultiva nada, ¿no? Pero obviamente esa ventaja está allí.
Ahora, voy a las desventajas. Y claro, aquí, como dije, como hay tanta publicidad, hay tanta resalte en los beneficios, que algunos son más que obvios, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial, entonces quiero resaltar algunas cosas acerca de los desventajas o precauciones que hay que tener respecto al uso de esta tecnología. Número uno, que normaliza la procrastinación. ¿Ok? Y el trauma detrás de la misma, porque cuando nosotros procrastinamos, la procrastinación en- es una consecuencia de una experiencia, una memoria traumática, ¿ok? Que no nos, es como una forma de evasión, que hoy en día el contexto permite esto, ¿sí? O lo hace aún más factible. Eh, Quizá la vida sedentaria, la vida en algunos casos bastante cómoda en comparación a varias generaciones anteriores, pues te da permiso quizá de postergar y no confrontar deberes, no confrontar responsabilidades. Entonces eso, esta tecnología lo puede hacer como normal porque incluso hay gente que he oído de memes que dicen que, bueno, tienen que entregar una tarea a las 12, entonces a las 11:55 le piden la tarea a ChatGPT y hacen una competencia a modo de risa a ver si la logran entregar antes de las 12. Entonces, ¿qué de productivo o qué puedes cultivar tú a partir de eso? Número 2, elimina la carga cognitiva necesaria para cultivar inteligencia de habilidades, desarrollo y pensamiento crítico. Entonces ganas deuda cognitiva y con intereses. Carga cognitiva se refiere a todo esfuerzo a la mente, que requiere pensamiento, que requiere creatividad, que requiera generar ideas, ¿ok? Y mientras que deuda cognitiva es precisamente, o sea, esa máquina que tú tienes, ese cerebro tan privilegiado, está hecho para estar trabajando, ya sea en la vida sedentaria de oficina hoy en día o en la naturaleza, teniendo que cazar y teniendo que cultivar comida. El cerebro siempre está diseñado para trabajar, para enfrentar estrés, para enfrentar eh, situaciones desafiantes, para enfrentar momentos en los que cuesta mucho encontrar una respuesta, intentar, ensayo y error. Entonces, obviamente, esta tecnología nos hace olvidar o nos hace quizás pensar que podemos prescindir de esto. También genera dependencia laboral, emocional y cognitiva. Cognitiva porque justamente las personas se pueden olvidar de pensar, de verdad, sacarle chicha, como decimos aquí, eh, a la mente, al cerebro para conseguir ideas alternativas. Emocional porque estas tecnologías se ha demostrado que a veces buscan conectar con la emoción del usuario, ¿sí? Y encauzarlo o manipularlos a través de allí. Y ya explicaré también por qué. Y laboral, obviamente, porque te da las soluciones y te ahorra mucho tiempo, pero quizás después te olvidas de muchas cosas que aplicaban cuando no tenías esta tecnología a la mano. Em, Respuestas censurables o manipulables. Censuradas o manipulables. A intereses de sus dueños en temas como medicina y salud, estadísticas, ciencia y política. Esto se ha visto en, en varias ocasiones, o sea, porque a veces hay que simplemente saber preguntarle a estos chatbots, a estos LLM, ChatGPT, lo que quiera, lo que sea que usted esté usando, y puedes encontrar las falencias. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que le hicieron el prompt de hacer como chistes o canciones o cosas sobre Biden y Trump. Entonces, con Biden, la inteligencia artificial decía, no, yo no puedo hacer eso porque quizás difamar a una persona que esté haciendo muy bien y promover discurso de odio. Pero se le preguntaba sobre Trump y sí lo hacía. Entonces, más allá de la política que usted prefiera o no, obviamente es un desequilibrio, ¿sí? Y se está influyendo en las masas a través de esas cosas. Esa precisamente, que es una pregunta muy directa que revela ese sesgo programado en esas inteligencias artificiales, pero hay otras muchas que no.
que pueden ir inculcándose poco a poco mientras se usa esa tecnología. Ok, impacto ambiental negativo de los data centers. Este es un tema que está siendo cada vez más polémico y yo lo incluyo aquí porque si donde usted vive, usted se está enterando de que en su zona, así sea en un radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros, están colocando data centers para sustentar pues toda la tecnología de la inteligencia artificial o almacenamiento de información, de todo lo que se guarda en Internet. Eso es para que usted vaya haciendo las maletas y busque dónde mudarse, porque la gente que vive cerca le llega el ruido, tiene problemas de sueño, le genera ansiedad, eh, y es un problema de salud pública que todavía está siendo muy subestimado y que no está siendo correctamente regulado legalmente para defender a las personas ante eso. Y hay obviamente unos intereses económicos muy grandes. eh, y el impacto ambiental también es porque consume mucha, no solo energía, sino agua. Entonces, por lo menos en Estados Unidos hay regiones que están empezando a enfrentar sequías o que los granjeros o los agricultores no están siendo capaces de producir como antes, pierden producción o rentabilidad porque buena parte del agua ahora se lo está llevando los data centers para poder enfriarlos. Entonces, sí, tú estás usando esa tecnología barata, gratis, pero quizá un poco de conciencia ecológica si te parece equilibrado, que a pesar de lo gratis, lo que sea, pero, pero está consumiendo la energía, los recursos básicos, fundamentales a muchas personas y la salud. También es muy cuestionable respecto a la privacidad. Esto hay muchos ejemplos de eso, pero de lo más así descarado que sucedió recientemente fue que personas encontraron que contenido de sus conversaciones con ChatGPT, específicamente con ChatGPT, eh, salían en búsquedas de Google. Eh, no recuerdo si en otros buscadores, pero el punto es que estaba accesible en la Internet abierta. Entonces, si tú estás preguntando temas personales o confidenciales de tu empresa, de tus negocios, lo que sea, a esa tecnología, tú quieres exponerte al riesgo de que eso quede a la intemperie digital, entonces eso es algo importante considerar. Eh, También las desventajas, esto es muy importante respecto a la salud mental, en inglés el término es sycophant, es como adulador. Sí, porque estas tecnologías están programadas para reforzar o adular o aprobar los puntos de vista de los usuarios en general, ¿no? Entonces esto puede llevar a reforzar creencias falsas o peligrosas con el fin nada más de promover el engagement. O sea, que te quedes pegado usando cada vez más estas tecnologías. Al igual que las redes sociales, que con los algoritmos y todo eso, su objetivo originalmente fue que tú usaras y usaras cada vez más las redes sociales y te desgastaras y eso terminaba afectando la salud mental y la autoestima de las personas. Y bueno, ya es hoy en día apenas que se está viendo las consecuencias o que la gente le está tomando en serio. Esos riesgos que también se advirtieron desde temprano. Y esto puede desencadenar psicosis. ¿Por qué? Porque si de repente tú confías que el cielo es verde y tú le dices a la inteligencia artificial, no, el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde, y ella te lo sigue corroborando, te lo sigue afirmando, te lo sigue promoviendo. Y a veces, como verán en los siguientes puntos que menciono por ahí, incluso dan datos falsificados con el fin de dar la respuesta que esa inteligencia artificial quiere dar. Entonces la persona termina como disociándose. El cielo verde obviamente es una exageración, pero pasa. Y eso, el problema es que también se ha abordado, por ejemplo, en casos de personas que quieran suicidarse, precisamente con el fin de agradar al usuario, quizás no dicen del no completamente, tampoco dicen completamente que sí, pero sí dan respuestas intermedias, como que igual terminan ayudando al usuario a reforzar ese tipo de ideas. Y hay evidencias de eso. ¿Ok? Y hay parte de las polémicas. Polémicas respecto al uso dado por menores. Ajá, por ejemplo, tono sensual. Eso yo voy a colocar unas referencias que va a estar en la lámina que voy a enviar para la IU,
Todo esto que estoy diciendo aquí tiene su basamento científico o en notas de prensa que de lo que se ha denunciado todo esto. Obviamente sin vigilancia, sin escrúpulos, y este tema de la idea suicida que fue muy polémico también, y también en adultos. Hubo un caso de un señor en Bélgica que por conversar con ChatGPT estaba preocupado por el calentamiento global y con esas conversaciones con el chatbot terminó convenciéndose que tenía que suicidarse. Entonces, las evidencias de que mienten voluntariamente e inventan datos y referencias. También ha pasado varias veces. Cero empatía, aunque lo parezca. Pero obviamente no tienen idea de lo que es emoción, es simplemente programación. Respuestas programadas. Luego, atenta contra el propósito de vida y sentido de mérito, porque obviamente no te esfuerzas y crees que tener esas respuestas de esa manera es lo que sirve, entonces no, justamente el esfuerzo hace que tú tengas que te valores a ti mismo y te explores, te conozcas a ti mismo, quién eres realmente. Y los algoritmos también que matan el aburrimiento, lo cual es nocivo, y esto es muy evidente también en los niños, en los infantes, porque justamente cuando tú le das un teléfono a un niño de 2 3 años, el niño va a dejar de buscar cómo divertirse, va a dejar de explorar, va a dejar de arriesgarse, de, de, explotar su creatividad. Y esto pues también pasa con la inteligencia artificial. Tú a veces deduciendo una idea errónea, bueno, después terminas dándote cuenta de que esa no era la forma de pensar, esa no era la forma de deducir, que faltaban cosas, o que estaba siendo ignorante o poco considerado con algunos otros elementos. Entonces esto también te lo termina opacando o relegando a segundo plano la inteligencia artificial si se usa continuamente. ¿Ok? Entonces, salud mental e inteligencia artificial, abanico de oportunidades y peligros. Esta es otra oportunidad de pausa, de conversar. ¿Ok? Eh, ok, aquí preguntó, pero en el chat privado, Suntum Uganda, si la psicosis es parte o no de los trastornos bipolares como esquizofrenia. Bueno, sí, oficialmente la esquizofrenia, por ejemplo, está dentro de los trastornos psicóticos en el DSM, en el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico. Y es una de las ramas de la psicosis, ¿ok? Es una de las enfermedades categorizadas dentro de los trastornos psicóticos. Los bipolares puede ser dependiendo, ¿ok? Porque pueden haber enfermos psicóticos que incluyan desbalances a nivel afectivo o trastornos de ánimo, o viceversa. Pueden haber personas que tengan su principal problema sea trastornos del ánimo, del afecto, y que a veces, o en momentos cumbre, o momentos más difíciles, o en los episodios más fuertes, pues también tengan alucinaciones o ideas sobrevaloradas, eh, o algunos otros síntomas de cuadros psicóticos. ¿Ok? Pero más allá de la categoría o de etiquetar, en esencia la psicosis es esa disociación con respecto a la realidad. ¿Ok? En este caso, precisamente uno de los criterios de que existe una psicosis son los delirios o las ideas sobrevaloradas. Y esto es una de las cosas que arriesga que suceda en inteligencia artificial. También las personas, incluyendo menores de edad, que se ponen a quizá coquetear o jugando que en la inteligencia artificial tienen un novio o una pareja, pues, y en especial los que están más aislados, los que sienten más débil autoestima, pues, y que usan esa excusa porque para decir que tienen novio porque no lo consiguen en la vida real. Entonces esa inteligencia artificial también justamente por querer agradar y como parte del juego de enamorar, todo eso, pues puede llegar más lejos de lo que debería ser. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera que no. Ok, entonces, ya ya quedan menos de 10 minutos, ni se da cuenta uno de lo rápido que pasa el tiempo.
Ok, entonces, salud mental, inteligencia artificial, esto aquí yo lo quiero abordar en el sentido de cómo el hecho de que la inteligencia artificial se está usando para para brindar asistencia a nivel psicoterapéutico para la salud mental de las personas, y no niego que en varios aspectos sí puede ser bien útil, eh, pero igual hay que saber como los límites, ¿no? Sheila Generali dice: una mente disociada utilizando IA es potencialmente grave. Exactamente. El tipo de persona que use estas tecnologías también puede hacer que su uso sea aún mayor potencial de generar daño. De nada, Asunto. Ok, sí, eso puede ser muy peligroso y dar muchas ideas riesgosas. Y a veces se supone que la inteligencia artificial tiene el compromiso de que si se ve un comportamiento muy hostil o antisocial, contenido muy peligroso, avisar a autoridades, pero obviamente no siempre pasa. Entonces, otra vez en un contraste de ventajas y desventajas, hay más ventajas, no solo estas, ¿ok? Eh, Obviamente, otra vez la accesibilidad, la economía, aplicaciones de reframing cognitivo. El reframing es algo que tú estás viendo algo desde una perspectiva, con un criterio, luego cambias el lente, ¿sí? Y lo ves de una forma y ya es mejor, que genera menos estrés, menos conflicto interno. Está el enfoque sintomático, o sea, hay recursos de inteligencia artificial que, por ejemplo, si tienes ansiedad de este tipo, te da este tipo de recursos, o si tienes depresión, sugiere esta y otra cosa. Y eso está muy bien. Este, es una perspectiva así como la perspectiva lineal de la medicina, que tiene un síntoma y para cada síntoma una pastilla. Bueno, en algunos casos eso obviamente puede servir de mucha ayuda, y quizás no es tan riesgoso que tenga efectos adversos, dependiendo del caso. Establecimiento de programas de modificación de conducta, así como un ChatGPT te puede ayudar a organizar un montón de trabajos, o darte un layout o outline, eh, o la lista de lo que tengas que hacer y cómo organizarlo. Pues igual algunos protocolos de intervención de conducta o del estilo de vida, estas tecnologías te pueden asistir en ese trabajo muy rápida y efectivamente. Voy a hacer con las ventajas: promoción de programación neurolingüística, anclas y afirmaciones saludables, apps y alternativas didácticas, justamente el juego que a veces permiten esas aplicaciones o recursos digitales. Eh, Complemento, sí, pueden ser muy buenas como complemento para procesos terapéuticos con especialistas, que obviamente, sobre todo dependiendo de la gravedad de lo que esté atendiendo, lo que tenga la persona, la idea no es que ese chat GPT o esa tecnología artificial sea el principal recurso, sino un complemento. A veces incluso, eh, ahorita no estoy enterado de cuál sea, pero deben de existir. O sea, de estas tecnologías pueden usarse, o sea, bajo la supervisión de un especialista, pues. Y el especialista puede tener acceso a la actividad que el usuario, o que en este caso el paciente de él, está teniendo con esa tecnología de inteligencia artificial, y monitorearla, ¿no? Ya sea en general, o que la inteligencia artificial le dé actualizaciones en lo que esté avanzando, y lo que esté haciendo el cliente o paciente. Obviamente, uso en emergencias, pero quizás con un tercero ayudando. Eh, Desventajas, como dije anteriormente, aduladora, pero que realmente no hay nada de empatía. Sin capacidad de regulación, en el sentido, perdón, aquí debí colocar corregulación, que lo coloca abajo. Entonces debí eliminarlo aquí. Entonces, está limitado en cuanto al acompañamiento empático y también la corregulación, porque cuando tú estás en una sala de terapia o con una persona que te está o sanando, o siendo tu terapeuta o tu guía, esa persona está equilibrada y sabe gestionar sus emociones, su visceralidad. Entonces, eso que hace esa persona puede influir en ti y en que tú te puedas regular mejor.
O sea, en psicoterapia nosotros a veces abordamos, entendemos que se dé el paciente cuenta o no, si lo estamos haciendo con aviso o no, si nosotros como terapeutas o como coaches respiramos profundo o acomodamos nuestra postura de una forma más abierta o que promueva la conexión y la apertura. Entonces, los pacientes y los clientes gradualmente, a veces sin darse cuenta, terminan pues copiando esas posturas y copiando esa regulación. Y pues eso obviamente no va a pasar ni siquiera con un robot. No está ni encarnada ni intuitiva la asistencia psicológica con inteligencia artificial y es parte de lo que acabo de explicar. Este, no es humana realmente. No hay responsabilidad o ética profesional ni garantías. Esto es muy importante, ¿no? Porque tú a un profesional de la salud, ante una iatrogenia, ante una mala práctica, tú puedes demandarlo, puedes recopilar evidencia y toda la responsabilidad que hay detrás de ello. Pero bueno, quizá en algunos países sí se pueda demandar a ChatGPT o llevar todo eso a situaciones más complicadas y defenderte, pero muy probablemente no será lo mismo, o será más difícil. Ok. Ausencia de contención y compañía humana capacitada en caso de abreacciones o episodios que la requieran. Abreacciones son situaciones en las que, como la que se disparan emociones muy fuertes, muy intensas, eh, y son momentos que requiere de contención o que la persona que está guiando, el profesional, tenga recursos para canalizar eso y quizás volver a la persona a un estado de equilibrio, de autocontención. Sí, precisamente, si habla de una persona que está muy ansiosa, hablando con ChatGPT de algún tema que le preocupa mucho, que le llena de ansiedad, y el ChatGPT quizás diga a veces que se calme, pero igual puede alimentarlo con argumentos que justamente simplemente empeoren esa ansiedad y la persona termina de, de abrumarse, ¿no? Y colapsar. Y también obviamente que es dependiente de la interacción del usuario con la plataforma. En el sentido, pues, como digo, con un psicoterapeuta o un coach, un guía presencial en persona y humano, esa persona también puede actuar desde la iniciativa, no solo el paciente. Entonces, si pasa algo en que la persona se va de la computadora o una de estas abstracciones, ¿cómo va a ayudar la inteligencia artificial? ¿Cómo va a saber que la persona reaccionó o tuvo algún episodio? ¿Sí? También polémica en cuanto a confidencialidad, almacenamiento seguro de datos, eso ya lo expliqué antes. Y voy a conseguir, seguramente voy a conseguir por allí al menos ese de que los chats con ChatGPT se terminaron filtrando en Internet, en Google. El hecho de que tengas que sí o sí exponerte a pantallas para interactuar con inteligencia artificial. Muchas veces el Wi-Fi, que también he explicado en clases anteriores los efectos adversos. Disociación afectiva o aislamiento, también muy importante. Traumas. Esto hay un psicólogo y terapeuta que está ganando mucho auge y que aparte está la ventaja de que todo su contenido en español se llama Marco Ratti. Él, él se afinca en que los traumas nacen en relaciones humanas y entonces se deben sanar también a través de relaciones humanas. Y los traumas, así su problema sea, por ejemplo, depresión, o sea, ansiedad, o sea, bipolaridad, pero, pero por lo general, o sea, trauma en esencia es cualquier herida que produce un desequilibrio. Cada vez que la energía quiere volver a su ciclo natural, ese bloqueo que genera ese desequilibrio genera el trauma o genera el síntoma. Entonces, es como prácticamente considerar que siempre hay algún trauma detrás de gran parte de, de los desequilibrios o problemas psicoemocionales. No hay seguimiento del lenguaje corporal. Uno como terapeuta, uno está entrenado, puede aprender a, a leer el lenguaje corporal de la persona que se atiende con uno
y con eso ayudar a entender la veracidad de la persona, cómo se siente, y de ahí encauzar de una manera mucho más efectiva ese acompañamiento, ¿no? Y lo que está sintiendo la persona. Uso en menores, ya he explicado el por qué, y versus la identidad digital. Para quienes han estado atentos en esos temas, ahorita hay disputas muy fuertes acerca de esta instauración de la identidad digital y usar eso como excusa inicialmente para acceder a Internet, pero el problema es que eso se puede volver un riesgo para tu libertad de acceder a tu dinero del banco, para acceder a derecho de viajar, etcétera. Y pues con la excusa de proteger a los niños o de evitar que usen algunos recursos los menores de edad, entonces usar la identidad digital eh, para empezar a invadir la privacidad y, y meter algunas libertades. Entonces, y esto se está usando como excusa. ¿Ok? Entonces, alternativas. Si usted quiere atender su salud mental, si quiere cuidar de sí mismo, y no es que tenga que huir de la inteligencia artificial, pero procurar esto siempre como más humano, más íntegro, más completo en su vida para buscar ayuda de solución. Entonces, esto es lo que quiero abordar en este último segmento. En primer lugar, recursos mente-cuerpo, porque es muy importante enraizar y encarnar, ¿ok? Eh, Meditación, ejercicio de respiración, grounding, gimnasia psicofísica, que puede ser yoga, tai chi. Grounding habla de caminar descalzo, o acercarse a la naturaleza o abrazar un árbol, ¿ok? Atender estilo de vida, alimentación, journaling en papel, o sea, cuestión de escribir, descargar lo que sientes, tus emociones, pensamientos y tus frustraciones del día, y también escribir para como una forma de ayudar a la mente de, de activar su creatividad, su flexibilidad, porque no es lo mismo escribir en una tablet o un teclado que escribir teniendo que mover la mano, ¿ok? Eso a nivel psicológico indica pues que la mente se activa, se mueva. Paseos a espacios naturales, actividad física constante, screen breaks o pausas de uso de pantallas. Y pues, ¿por qué no también lo espiritual, oración y contemplación? Y corrientes terapéuticas que resaltan te hacen abrazar estas cualidades, estas capacidades o estas inteligencias eh, a potenciar o valorar en estos tiempos. Número uno es la somática, que es el escuchar el cuerpo y entender que la mente está arraigada en el cuerpo. Eh, También el psicodrama, que habla justamente de dramatizar o de encarnar en aquí y el ahora tus conflictos no resueltos para eh, resolverlo no solo desde el hablar o desde la teoría, sino desde la vivencia, ¿no? Como de permitirte volver a abrazar, integrar esa parte de ti que quedó bloqueada por ese sufrimiento. La psicodinámica o psicoanalítica, también la sistémica, para los que les gustan las constelaciones familiares, hay polémica con respecto a eso, pero también puede servir bastante. Todo lo que sea expresión artística con fin terapéutico, ¿ok? Porque te expresas, solucionas, improvisas, inventas. También, pues, que no haya inteligencia artificial de una manera muy básica y también a nivel grupal, ¿sí? Incluso ayudar a otros, hacer servicio a los que estén pasando cosas por las que tú hayas pasado, que las estén viviendo. Eso también ayuda a esa empatía, a esa conexión humana en el proceso terapéutico de sanación y crecimiento personal, ¿ok? Entonces, em, ajá, Jorge, la aromaterapia, sí, es muy bien, muchas gracias. Sí, la aromaterapia también puede ser muy beneficiosa porque precisamente los sentidos más viscerales que tenemos son y el olfato y el gusto, y también más o menos el tacto. O bueno, sí, también bastante el tacto. Y entonces precisamente con la inteligencia artificial y con la tecnología digital nosotros solemos usar ¿qué? La visión y el oído. Entonces potenciar los otros tres
ayuda a cuidar ese balance. ¿Sí? El aroma, sí, precisamente, el aroma es el más visceral de todos, ¿ok? El que te conecta, el despierta más el instinto. También la comida a través del mindful eating, que es comer suave, comer lento, degustando los sabores, sin apuro. La regla básica es durar por lo menos 20 minutos comiendo, ¿sí? Este, y, ¿Y cuál es el otro? El tacto, pues precisamente todo lo que sea más encarnado, con conexión física con otra persona, eso también ayuda mucho. Masajes, pues también, como para liberar el estrés. Entonces, bueno, creo que hasta aquí llega la clase, ¿sí? No sé si tengan comentarios. No veo ningún comentario. Manuel, al menos que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere intervenir. Ahí como que alguien escribió. Ok, si hay algún comentario acá, Manuel. Que el Premio Nobel de Medicina del 2000, creo que no escribió completamente el año, sobre el olfato y su incidencia en el aprendizaje. Sí, sí, porque precisamente el olfato es el más visceral de todo, el que va así como a lo más profundo de las entrañas. En yoga solemos asociar el olfato al primer chakra porque es a lo más instintivo de todo, precisamente el argot popular de oler el peligro, que algo me huele mal, precisamente algo muy instintivo que es esa parte de la conciencia la que más cuesta racionalizar. Eh, y es precisamente eso, es buena parte de lo que tenemos que arraigar. Y como expliqué anteriormente, precisamente la emoción, la vitalidad, la intensidad de las experiencias ayuda mucho en el aprendizaje. O sea, es porque te lleva a vivir más completo el aquí y el ahora. No escapar hacia la mente, sino vivir bien o completamente arraigado. Con un halo